Doctor, ¿no se le escucha nada? ¿Por qué no me avisan, chicos? Miren, me han hecho hablar en vano. Ya, rapidito. El centro vasomotor también controla el corazón. El simpático provoca mayor fuerza de contracción y taquicardia. Disminuye la frecuencia cardíaca. Bien. Decíamos que el centro vasomotor pensaríamos que es lo máximo, pero no. Desde partes más altas, desde la corteza cerebral y desde otros lugares, influyen sobre el centro motor. Cualquiera alto que controla al corazón y a los vasos y que por encima de ella no hay nadie más. No, existe, como dice aquí, un gran número de áreas localizadas en el mesencéfalo, en el diencéfalo, en el hipotálamo, en la corteza cerebral. Estos pueden excitar o pueden inhibir al centro vasomotor. La sustancia transmisora vasoconstrictora simpática, ya sabemos, es la noradrenalina o norepinefrina, que actúa sobre los receptores alfa del músculo liso vascular para causar vasoconstricción. Los impulsos simpáticos también se transmiten a la médula suprarrenal, donde estimulan la secreción de epinefrina y noradrenalina al torrente sanguíneo y a través del cual hasta sus respectivos receptores vasculares. Entonces, estamos viendo que desde centros más superiores que del centro vasomotor, me refiero de centros más altos como la corteza, el mesencéfalo, el diencéfalo, hay lugares desde donde parten señales al centro vasomotor, unos excitando, otros inhibiendo. Por ejemplo, les cuento un caso que sucedió en el hospital Santa Bárbara hace muchos años. Cardíaca porque su corazón latía 180, 200 por minuto. Obviamente este paciente fue valorado por el médico cardiólogo y le hicieron todos los estudios. El resultado del cardiólogo fue que no tenía nada, el corazón estaba bien. La falla había estado en la corteza cerebral, aquí. Hicieron una tomografía computarizada, encontraron una tumoración a nivel de la corteza cerebral en el área frontotemporal, en el área motora. La cosa era que desde ahí estaban partiendo señales al centro vasomotor excitatorios, provocando en el corazón taquicardia. De modo que después de operarle este tumor en el cerebro, el paciente mejoró de la taquicardia. Esto no altos
están influyendo también sobre el centro vasomotor. Bien. Por otro lado, los impulsos simpáticos, cuando actúan sobre un vaso, van a provocar, hemos dicho, vasoconstricción. Pero ojo, cuando estimulan a los receptores alfa, como dice aquí, que actúa sobre los receptores alfa, receptores alfa del músculo liso vascular para causar en algunos receptores beta produce más bien vasodilatación. Entonces, no olvidarse que cuando el simpático, a través de su neurotransmisor llamada noradrenalina o norepinefrina, si actúa sobre los receptores alfa, ha de provocar vasoconstricción. Importante detalle, ¿ya? Por otra parte, ustedes conocen, encima de los riñones existe una glándula. Este es el riñón. Esta glándula que está encima del riñón se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal tiene dos partes. Una llamada corteza, la parte de arriba, y una zona llamada médula, la médula suprarrenal. De esta médula suprarrenal se va a liberar adrenalina y noradrenalina. Pero cuando esta médula suprarrenal sea excitada, sea estimulada por un nervio. ¿Qué nervio es esta? La que está estimulando a la glándula suprarrenal para que libere adrenalina. A ver. Simpático, doctor. Claro, claro, claro. Aquí dice, ¿no? Los impulsos simpáticos también se transmiten a la médula suprarrenal, aquí, a la médula, donde estimulan la secreción de adrenalina y noradrenalina. Estas pasan a la sangre. Y obviamente estas van a hacer su acción, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Entonces, a no olvidarse, la médula de la glándula suprarrenal libera a la sangre adrenalina, noradrenalina, cuando el simpático lo estimula. Importante detalle, jóvenes, no hay que saber eso. Bien, ¿qué más tenemos en este tema? Que estamos hablando del centro vasomotor que regula al corazón. Papel del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial. Ya vimos, ¿no? El sistema vasoreceptor regula la presión arterial, hemos dicho, y de manera rápida, porque es un mecanismo de tipo nervioso. Todo efecto nervioso siempre es rápido. Las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del sistema nervioso simpático se estimulan como una unidad, causando incrementos rápidos de la presión arterial mediante los siguientes mecanismos. 1. Constricción de casi todas las arteriolas del cuerpo. 2. Constricción de las venas y de otros grandes vasos. 3. Estimulación del bombeo cardíaco. Una característica del control nervioso de la presión arterial es su rapidez, que comienza y termina en pocos segundos. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo simpático entra en acción, lo hace, dice, como una unidad, es decir, actúa sobre muchos vasos sanguíneos, llamados arterias, arteriolas, venas, y también sobre el corazón. Actúa de manera global sobre todas estas y de forma rápida, en cuestión de segundos. ¿Qué es lo que provoca en las arteriolas? Ya sabemos, ¿no? Constricción de las arteriolas.
A la constricción de las arteriolas se las llama resistencia periférica. ¿Por qué? Porque están ubicadas en la periferia de las arteriolas. Resistencia periférica se llama, ¿no? Y cuando aumenta la resistencia periférica, cuando se cierran las arteriolas, ya sabemos qué pasa con la presión. Aumenta. La vasoconstricción provoca aumento de la presión arterial. Además, el simpático no solamente contrae a las arterias, arteriolas, sino también a las venas. Estas venas, ya sabemos, son almacenes de sangre. Al contraerse las venas, liberan su sangre almacenada y pasa a circulación, con lo cual también la presión aumenta, ¿no es cierto? Cuando aumenta el gasto, cuando aumenta el volumen, aumenta la presión. En este momento sería preciso que se acuerden ustedes lo siguiente. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, perdón, pasamos. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, la presión arterial aumenta. Cuando disminuye el volumen sanguíneo, la presión arterial disminuye. Ejemplo, si la persona pierde sangre 3, 4 litros, su volumen disminuye, volumen de sangre, y la presión arterial baja terriblemente. Si a una persona le damos 1 litro de sangre por error, es decir, aumentamos su volumen de sangre con 1 litro de sangre por transfusión, su presión aumenta. Entonces, no se olviden, jóvenes, el volumen sanguíneo provoca que baje o suba la presión arterial. Resistencia periférica. Resistencia periférica. La vasoconstricción eleva, ¿qué cosa? La presión arterial. La vasodilatación, ¿qué hace? Baja la presión arterial. Entonces, el volumen sanguíneo y la resistencia vascular, es decir, la vasoconstricción, vasodilatación, son determinantes, jóvenes, para regular la presión arterial. En este caso, el simpático, al provocar vasoconstricción, está elevando la resistencia periférica, ha de elevar la presión. Al contraer a las venas, está aumentando el volumen de sangre, porque las venas, como son almacenes, van a proporcionar sangre y ha de aumentar el volumen de sangre. También ha de aumentar la presión arterial. Cuando el corazón es estimulado, también aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando late más rápido, bombea más sangre. Y al aumentar la cantidad de sangre, aumenta también la presión. Entonces, todos estos efectos van a aumentar la presión arterial. ¿Y en qué sucede esto? En cuestión de segundos. Un buen ejemplo de la capacidad del sistema nervioso de aumentar la presión arterial es el aumento de presión durante el ejercicio muscular y en muchos estados de estrés denominados de alarma. Evidentemente, ¿en qué caso el sistema nervioso simpático se activa? 1, en las hemorragias hemos dicho, cuando se pierde volumen. 2, dice aquí, reacción de alarma. Si yo les diría, por ejemplo, chicos, saquen una hojita de papel, examen sorpresa. Bueno, esto no puedo hacer aquí, pero cuando esto hacía en mi curso, en las clases presenciales, con una seriedad, pues, ¿no es cierto? Chicos, les decía, sí, saquen una hoja de papel, examen, es sorpresa. Estaba provocando en los chicos reacción de alarma. Inmediatamente los chicos, ¿qué sentían? Que su corazón latía rápido. ¿Por qué? Porque se liberó su sistema nervioso simpático. Ya sabemos que el simpático provoca taquicardia, eleva la presión, todo eso no es cierto. Entonces, en estos casos también, el simpático se libera en la reacción de alarma. En el ejercicio muscular también. Cuando estamos trotando, el simpático se activa porque acelera el corazón, eleva la presión arterial, porque cuando uno hace actividad física, necesita más sangre. Entonces, el corazón bombea más sangre gracias también a que el simpático activa. ¿Está claro, chicos? Mecanismos reflejos de mantenimiento de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, además de modificar la presión arterial a causa del ejercicio y el estrés, mantiene la presión constantemente en su nivel normal mediante reflejos de retroacción negativa.
Si baja la presión, la respuesta suba. Si nuestra presión sube mucho, la respuesta es que baje. Eso es retroacción negativa. Mediante esos reflejos se controla nuestra presión. Ya sabemos esto. ¿Para qué voy a explicar? ¿No? Sistema de control barorreceptor, reflejos barorreceptores. Los barorreceptores son terminaciones nerviosas localizadas en la pared de cada arteria carótida, llamada seno carotídeo. En el de carotídeo se transmiten señales a través del nervio de Hering al glosofaringeo y desde allí al fascículo solitario del tronco encefálico. Las señales procedentes del callado se transmiten por los nervios vagos al fascículo solitario. Vean el dibujo. Desde el callado y desde el seno carotídeo van señales al centro vasomotor que habíamos dicho, ¿no? Y desde aquí la respuesta ha de ser aumentar o bajar la presión. ¿Se acuerdan de ayer, no es cierto? Hemos estudiado esto. Cuando sube la presión se estimula el área vasodilatadora y bloquea, etc. Esto ya sabemos. ¿Alguna pregunta al respecto? Cuando la presión asciende, los barorreceptores responden rápidamente enviando señal hacia el tronco encefálico, inhibiendo al centro vasoconstrictor, pero existen los efectos son las areolas, disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca. A la inversa, una presión baja ejerce efectos opuestos, haciendo que se eleve de nuevo la presión hacia la normalidad. Haciendo un corto repasito, ¿no? Rapidito. Entonces, ¿qué habíamos dicho ayer? Si la presión arterial baja a 60 de sístole y 20 de diástole, una presión muy baja, estos receptores captan esa presión baja y llevan el informe al centro vasomotor. Llegan al área sensorial. El área sensorial que capta este mensaje lo pasa al área vasoconstrictora. Esta área vasoconstrictora envía un mensaje nervioso a la médula espinal. De la médula espinal salían las fibras nerviosas simpáticas postganglionares, simpáticas que van a provocar en los vasos sanguíneos, ¿qué cosa? Vasoconstricción. Y esto ha de elevar la presión arterial, la vasoconstricción. De esa forma se va a corregir el problema. Ahora, si la presión de 120 normal a 200 sistólica sobre 100 diastólica, presión alta, igual. Estos receptores captan y llevan el mensaje al centro vasomotor, llega al área sensorial. El área sensorial le da a conocer al área vasodilatadora. El área vasodilatadora envía una señal al área vasoconstrictora para suprimirla. El área vasoconstrictora queda suprimida. Por lo tanto, no hay vasoconstricción, ya está suprimida. Al contrario, el que se libera ahora es el parasimpático. Ya no el simpático, sino el parasimpático. El parasimpático hace que el corazón lata lento y haya vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, la presión baja. Entonces, la presión de 200 sobre 100 baja hasta normalizarse. ¿Ya? Este es el mecanismo de control de la presión arterial por el sistema nervioso de manera rápida. Esto sucede en cuestión de segundos. Ahí está Bastido, etc. Función de los vasoreceptores durante las variaciones de la postura corporal. Una persona tras estar en decúbito dorsal, al ponerse en bipedestación de manera súbita, la presión arterial de la cabeza y de la parte superior del cuerpo tiende a caer, y una notable caída de esta presión puede hacer que se pierda el conocimiento. La caída de presión en los vasoreceptores desencadena un reflejo inmediato que da lugar a una enérgica descarga simpática por todo el cuerpo, elevando la presión arterial, y esto amortigua el descenso de la presión. Por tal motivo, al sistema de los vasoreceptores se le denomina sistema amortiguador de la presión arterial, y a los nervios procedentes de los vasoreceptores, nervios amortiguadores. ¿En qué consiste este fenómeno interesante? La función durante las variaciones de la postura corporal.
consiste en lo siguiente. Una persona que está recostada en su cama, por ejemplo, vamos a hacer un esquemita, no se puede dibujar con este equipo. Aquí está la persona echada, ¿no? ¿Cómo se llama esta posición? En términos médicos, decúbito dorsal se llama. Cuando están echadas de espalda, ¿no? Decúbito dorsal. Cuando esta persona, estando así, inmediatamente se pone de pie, ha sonado la campanilla, el timbre de su puerta, y esta persona rápidamente se para, ha de sentir mareos, hasta puede desmayarse, y su corazón le late rápido. ¿A cuántos les ha pasado? A ver, levanten la mano. Bueno, no estamos en clases presenciales, ¿no? Pero ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? Cuando estaban echados, inmediatamente ustedes de un brinco les da una especie de mareo, ¿no? Una especie de mareo. A veces el corazón late rápido. ¿A qué se debe este fenómeno? A ver, Castro Ramírez Emils, evidente, ¿no? Ella ha experimentado este fenómeno. ¿Quiénes más? No creo que sea UNITA, debe haber muchos más todavía que experimentan, como Ángel Daniel Barja, también. Lamento decirles que estos mis alumnos, Luis Zaballos, todo, parecen viejitos, porque esto se produce más en los ancianos. Vamos. El callado aórtico está por acá, ¿no? El callado aórtico, las carótidas están aquí. Cuando la persona de golpe se para, esta posición de bipedestación hace que la presión a nivel de los vasoreceptores esté baja. Y cuando la presión está baja, el cerebro pues queda con poca irrigación. Estos vasoreceptores inmediatamente han de actuar. Van a llevar el impulso, el nervio, al centro vasomotor. Y el centro vasomotor ha de provocar vasoconstricción y taquicardia. ¿Para qué? Para que la presión arterial estaba baja, se eleve. Y al elevarse la presión arterial, la sangre ha de llegar al cerebro de esta persona y no se va a desmayar, no se va a caer. Entonces es un mecanismo nervioso, un reflejo nervioso de defensa. En los ancianos, este sistema ya está gastado, como en todo, ¿no? En el anciano, sus dientes ya están terminados, su vista ya está cansada. En el ancianito todo ya está cansado, ya está gastado. Por lo tanto, en el ancianito, cuando sus vasoreceptores ya están desgastados, se para el viejito de golpe, se va a caer, porque su sistema vasoreceptor no responde rápidamente. En cambio, en el joven, cuando ustedes se paran, no se van a caer, no se van a desmayar, porque su sistema vasoreceptor inmediatamente entra en acción. Eleva la presión arterial en cuestión de segundos. Y repito, esta elevación de la presión arterial empuja sangre hasta el cerebro. El cerebro otra vez recibe sangre y no se desmaya. Porque cuando una persona se para de golpe, a nivel de la cabeza, la presión está baja. Recordarán ustedes la presión hidrostática. A nivel de los pies está alta, a nivel de la cabeza está baja, ¿no? Entonces se para de golpe, la presión está baja en la cabeza, no hay circulación sanguínea adecuada, hay mareo, se quiere desmayar, pero ese rato el sistema vasoreceptor actúa, hace que se libere el sistema simpático, provocando taquicardia, vasoconstricción, elevación de la presión, y se restablece la circulación del cerebro, y la persona recupera todo. Está claro, ¿no es cierto? En eso consiste entonces. A ver, vamos a ver acá. Función de los vasoreceptores durante las variaciones de la postura corporal. A eso se refiere. Bien, entonces ya saben, ¿no? Que el sistema nervioso regula la presión arterial de manera rápida. Estamos hablando de la regulación de la presión arterial. Aquí está. Papel del sistema nervioso
en el control rápido, dice, de la presión arterial. Justamente estamos analizando todos estos detalles. Y relevancia del sistema vasoreceptor. Bueno, aquí quedaremos, estimados alumnos. Aquí vamos a ver que este sistema de control de la presión arterial nervioso que actúa rápido, cuando la presión se mantiene por mucho tiempo, ya no nos sirve la regulación a corto plazo. Tenemos que echar mano a regulación de la presión a largo plazo. Se parece a la circulación, no sé si se acuerdan. Algo parecido, ¿ya? Y relevancia quiere decir que no tiene importancia el sistema vasoreceptor para la regulación de la presión arterial, quiere decir a largo plazo, ¿no? De la presión arterial. Mañana vamos a analizar, creo que el tiempo ya está corto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Han entendido? Pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que está realizando ejercicio con pesas y en un momento adecuado aguanta mucho tiempo la respiración y levanta un peso muy elevado y entonces igual le agarra como un mareo y se desmaya en algunos casos? Ya esto debe ser en personas que tienen problemas, porque una persona no tendría que desmayarse, ¿no? No tendría que desmayarse. Supongo que esa persona que tiene problemas, por ejemplo, puede tener